Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, donde nuestra pasión es multiplicar obreros para la misión de Dios. Y hacemos esto a partir de una convicción ministerial fundamental que nos guía, que nos mueve, y es la siguiente: lo más importante que el mundo y la iglesia necesitan es la palabra de Dios. Por eso aquí en Artios enfocamos la correcta interpretación de la palabra de Dios, que nos va a permitir después exponerla correctamente. Y hemos venido hablando acerca de exégesis. Este es el video número 11 en el cual estamos tratando este tema de la interpretación bíblica correcta, y en este caso particular vamos a estar hablando de la interpretación de los géneros literarios bíblicos, epistolar y discursivo, géneros propios del Nuevo Testamento. En la primera parte del video, la más larga, la más abarcadora, vamos a estar hablando de la interpretación de las epístolas del Nuevo Testamento, y en la segunda parte, más breve, de la interpretación de los discursos que aparecen en las secciones narrativas del Nuevo Testamento. Muy bien, hablemos de la interpretación de las epístolas del Nuevo Testamento. Quiero presentar 6 pasos para interpretar correctamente las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, y voy a estar tomando la carta a los Efesios como un ejemplo de cada uno de estos 6 pasos. Los vamos a ir enumerando uno por uno. El primer paso, y uno de los más importantes, es: lea el documento entero varias veces. No hay sustituto para esto, ya lo hemos recalcado en otros videos de Artios. Para interpretar correctamente cualquier libro bíblico es conveniente leerlo todo primero varias veces. Obviamente, mucho más fácil hacerlo cuando la carta que estamos interpretando es un documento pequeño, como Tercera de Juan, por citar un caso extremo, o Filemón, o incluso Tito, una carta de 3 capítulos. Un poco más difícil cuando es un documento más largo, como Romanos, Primera o Segunda de Corintios, como la carta a los Hebreos. Sin embargo, es un paso muy importante y quiero enfatizarlo. Si leemos varias veces antes de comenzar a interpretar la carta, si la leemos varias veces, esto nos va a permitir interpretarla mejor, porque nos va a conducir a los pasos siguientes. Entonces, el primer paso, y uno de los más importantes, es: lea el documento entero, la carta que queremos interpretar, varias veces. Paso número 2. Identifique la situación u ocasión específica a la que apunta la carta. Ahora, es importante entender esto. Todas las cartas del Nuevo Testamento, sin excepción, apuntan a una situación específica o particular. Todas y cada una de ellas fueron escritas para abordar una situación específica particular. Y aquí la pregunta que nos va a guiar es: ¿cuáles son los datos que proporciona la carta misma que nos van a ayudar a discernir la situación particular a la que la carta está apuntando? En el caso de la carta a los Efesios, la pregunta sería: ¿cuál situación particular refleja la carta a los Efesios? Ahora, lo más interesante es que la carta a los Efesios es posiblemente una de las cartas del Nuevo Testamento que menos refleja una situación particular, una problemática particular a la cual esté apuntando la carta. Sin embargo, es posible discernir en la relación y principalmente en la unidad entre los judíos y gentiles en la iglesia la situación particular a la cual puede estar apuntando la carta a los Efesios. Ahí abajo anoté todos los pasajes de Efesios que reflejan esta situación particular relativa a la unidad de judíos y gentiles dentro de la iglesia. No viene al caso especular por qué Efesios, por qué Pablo en Efesios enfatiza tanto este punto. Podría ser que había algún tipo de conflictos en las iglesias a las que Pablo está escribiendo. Puede ser que no. No queremos especular, simplemente queremos hacer notar que la carta refleja esa situación particular a la cual está apuntando. Y repito,
todas y cada una de las cartas del Nuevo Testamento apuntan a una situación particular y es nuestra tarea como intérpretes discernir esa situación a partir de los datos que arroja la carta misma. En algunos casos va a ser muy fácil hacerlo, como la carta a Filemón, por ejemplo, incluso Primera de Corintios, la serie de problemas a los que Pablo responde en la carta. Entonces, en el paso 2, tratamos de identificar la situación u ocasión específica a la que apunta la carta. En el paso número 3, que es el que quiero explicar ahora, determinamos el tema principal que recorre la carta. Determine el tema principal que recorre la carta. Y para lograr esto nos hacemos dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema que más se repite en la carta? Parece una pregunta muy obvia y sin embargo es muy importante. El tema que más se repite a lo largo de la carta que estamos estudiando es posiblemente el tema principal de la carta en cuestión. La pregunta número 2. ¿Tiene la carta una declaración de propósito explícita? De ahí la importancia, como vimos en el paso 1, de leer la carta repetidas veces, porque cuando hacemos esto es mucho más fácil descubrir si la carta contiene o no una declaración de propósito explícita. El caso clásico entre las cartas del Nuevo Testamento en cuanto a esto de una declaración de propósito explícita es, por supuesto, Primera de Juan, la cual en el capítulo 5 y versículo 13 dice precisamente para qué el autor está escribiendo la carta. Literalmente dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que, y esa es la declaración de propósito, sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Una declaración de propósito explícita que está al final de la carta. Por eso es importante haberla leído primero varias veces y nos va a decir hacia qué está apuntando la carta. Mi postura es la siguiente: todas y cada una de las cartas del Nuevo Testamento tienen un tema principal. Puede ser que alguien difiera de esto que estoy expresando. No hay problema, podemos tener opiniones diferentes, pero mi postura es que todas las cartas del Nuevo Testamento tienen un tema principal y mi recomendación es que para interpretar correctamente cada carta tratamos de encontrar primero cuál es ese tema principal. Voy a poner algunos ejemplos. La carta a los Romanos, el tema es el Evangelio. Pablo lo dice desde el inicio, capítulo 1, versículo 16. Primera de Corintios. Podríamos decir que el tema principal en medio de toda la problemática que Pablo está tratando es la unidad de la iglesia en Cristo. Segunda de Corintios, el ministerio apostólico genuino es el tema que recorre la carta entera. Pasemos a la carta a los Hebreos. ¿Cuál es el tema de la carta? Sencillo: la supremacía salvífica absoluta de Cristo por encima de todos los componentes del sistema religioso judío. Primera de Pedro, por ejemplo, su tema es cómo vivir cristianamente en medio de una sociedad hostil. La carta de Santiago, ¿cuál es la naturaleza de la fe, de una fe viva o genuina? Podríamos decir que es el tema principal de la carta y así podríamos seguir mencionando desde mi postura, desde mi perspectiva, el tema principal de cada una de las cartas del Nuevo Testamento. En el caso de Efesios, el tema que salta a la luz como tema principal de la carta es el plan eterno y universal de Dios en Cristo. Tema que se repite en varias ocasiones. Allá abajo aparecen los pasajes donde se menciona explícitamente. En Efesios, entonces, el tema que recorre la carta de principio a fin es el plan eterno y universal de Dios en Cristo. Repasemos antes de ver los siguientes 3 pasos para una correcta interpretación de las cartas del Nuevo Testamento. Hemos leído la carta entera varias veces, hemos tratado de identificar la situación u ocasión específica a la cual apunta la carta. Hemos
determinado el tema principal que recorre la carta, haciéndonos las dos preguntas que vimos antes. ¿Cuál es el tema que más se repite en la carta? Tiene la carta una declaración de propósito explícita. Y ahora vamos a ver el paso número 4, que es el siguiente. Descubra la estructura principal de la carta. Descubra la estructura principal de la carta. Y de nuevo, mi postura, mi convicción es que todas y cada una de las cartas del Nuevo Testamento tienen una estructura general identificable. ¿Y cuál es la clave entonces para tratar de hallar esa estructura? Observar los cambios de temas que hay en la carta. Por ejemplo, en el caso de Efesios, en mi opinión, es muy fácil discernir que Efesios tiene dos mitades claramente identificables, los capítulos 1 al 3, que son capítulos doctrinales, y los capítulos 4 al 6, la segunda mitad de la carta, que son capítulos de aplicación práctica o de aplicación ética. Y de nuevo, en mi opinión, todas las cartas del Nuevo Testamento tienen una estructura que necesitamos identificar. Eso nos va a facilitar la interpretación de la carta al discernir tanto el tema principal como la estructura de la carta, y para poder identificar la estructura tenemos que observar los cambios de temas. Cuando, como en el caso de Efesios, el tema cambia de asuntos doctrinales a asuntos prácticos, comienzan a aparecer verbos en modo imperativo, mandamientos, es fácil ver que la carta se divide, y esto es algo que el apóstol Pablo, por ejemplo, hace en repetidas ocasiones. Varias cartas tienen esa división doctrinal y luego ética. Muy bien, pasemos al paso número 5, y este es muy importante. Interprete la carta un párrafo a la vez. Este paso es fundamental para una correcta interpretación de las cartas del Nuevo Testamento. Interprete la carta un párrafo a la vez. Hay dos subpuntos acá que quiero mencionar. Primero, aprenda a pensar en párrafos. Divida la carta de esa manera. Y segundo, determine cuál es la función del párrafo específico que está estudiando en el argumento general o tema principal de la carta. Ok, ahora quiero mencionar el caso de la carta a los Efesios. Yo dividí la carta en más o menos 18 párrafos. Son la cantidad de párrafos que puedo identificar en la carta a los Efesios. Un párrafo es simplemente una sección menor de la carta. Por ejemplo, Efesios 1, 1 y 2, la introducción de la carta. El siguiente párrafo sería Efesios 1 del 3 al 14, una bendición que Pablo eleva a Dios por sus bendiciones espirituales que nos ha dado en Cristo. Luego viene un párrafo más, Efesios 1 del 15 al 23, una oración que Pablo eleva a Dios por la iglesia. El siguiente párrafo sería Efesios 2 del 1 al 10, donde Pablo menciona la salvación que Dios ha obrado a nuestro favor. Después Efesios 2 del 11 al 22, el tema es cómo a través de la obra de Cristo Dios unió a judíos y gentiles, y podríamos seguir así, dividiendo toda la carta en párrafos, secciones más pequeñas con un tema unificado. Y necesitamos aprender a pensar así, a pensar en párrafos cuando estamos interpretando todas las cartas del Nuevo Testamento. Hay que dividir primero la carta en sus párrafos constitutivos, y lo segundo que mencioné es determinar cuál es la función del párrafo específico bajo estudio al argumento general o tema principal de la carta. Esto es lo que se llama una lectura unificada del documento. ¿Por qué? Todos y cada uno de los párrafos de la carta contribuyen al tema principal de la misma. Tenemos que visualizar las cartas, y de hecho diría yo todos los libros de la Biblia, como un gran rompecabezas, por decir así, que tienen una figura, un tema principal, una imagen sobresaliente que recorre toda la carta. Ahora, cada pieza del rompecabezas es un párrafo, y cada una de esas piezas contribuye de alguna manera a la imagen principal general que se forma cuando ya los ponemos todos juntos.
Cada uno de los párrafos de la carta, en este caso, apuntan, contribuyen al tema principal de la misma. Cada uno de los párrafos, de los 18 párrafos de Efesios, por ejemplo, contribuyen de alguna manera al tema principal, que es el plan eterno y universal de Dios en Cristo. Y repito, es muy importante aprender a leer cada libro, cada carta de la Biblia de manera unificada. La tendencia por parte de muchos creyentes es leer la Biblia como si fuera simplemente una colección de versículos o de palabras que no tienen ninguna relación, que no tienen ninguna unidad entre sí. Es una lectura, podríamos decir, desintegradora, que divide, que separa los libros bíblicos en porciones muy pequeñitas, como simplemente versículos o palabras que muchas veces tendemos a sacar fuera de su contexto. Nosotros no queremos hacer eso. Queremos aprender a leer la palabra de Dios un libro a la vez, de manera unificada. Y para eso, repito, es fundamental aprender a pensar en términos de párrafos y aprender a pensar en cómo cada uno de esos párrafos, a manera de las piezas del rompecabezas, se unen para contribuir con el tema principal de la carta. Necesitamos aprender a leer la palabra de Dios de manera unificada, un libro bíblico a la vez. Este paso es muy importante, de interpretar la carta un párrafo a la vez. Paso número 6 y último que quiero mencionar en cuanto a la correcta interpretación del género epistolar de las cartas del Nuevo Testamento. Valore altamente la literatura secundaria, comentarios, diccionarios bíblicos, enciclopedias, introducciones al Nuevo Testamento. De esto ya hemos hablado en otros videos. Valore altamente la literatura secundaria, sobre todo en asuntos de difícil interpretación. Los comentarios ayudan muchísimo. Mi recomendación, como lo he mencionado en otros videos, es busque los mejores comentarios, infórmese sobre los mejores autores. Le van a ayudar muchísimo en la interpretación de los pasajes difíciles que, diría yo, contienen casi todas las cartas del Nuevo Testamento. En el caso de la carta a los Efesios, ahí abajo aparecen los pasajes más difíciles de interpretación, y el comentario que yo he utilizado, que me ha ayudado mucho en la interpretación de Efesios, es del autor John Stott, y el comentario se llama La Nueva Humanidad. Entonces necesitamos valorar altamente la literatura secundaria, los comentarios, diccionarios, todo esto, sobre todo para interpretar pasajes difíciles que muchas cartas del Nuevo Testamento contienen. Busque los mejores autores y los mejores comentarios. ¿Ok? Son los 6 pasos que quiero mencionar en cuanto a la correcta interpretación de las cartas del Nuevo Testamento. Punto y aparte, nuevo tema. Vamos a hablar muy brevemente también en cuanto a la interpretación de los discursos en el Nuevo Testamento. Esos discursos están entretejidos en medio de secciones narrativas. Voy a poner un ejemplo. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Los primeros 3 capítulos son narraciones encadenadas. Jesús está actuando, haciendo cosas. Pero llegamos al capítulo 4 del Evangelio de Marcos y tenemos una sección discursiva, un discurso de Jesús en parábolas, en este caso acerca de las parábolas del reino. A ese tipo de secciones bíblicas me refiero con el género discursivo, discursos, predicaciones que aparecen en medio de los libros históricos del Nuevo Testamento. Y para una correcta interpretación de esos discursos, quiero sugerir 3 preguntas principales. La primera: ¿cuál es el tema principal del discurso? De nuevo, en este caso necesitamos leer y releer y volver a leer el discurso todas las veces que sea necesario, observando cuál es el tema que más se repite. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2,
versículos 14 al 40, el primer discurso del apóstol Pedro, el día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos reunidos en el aposento alto. Es un discurso largo, contiene muchas citas del Antiguo Testamento, pero el tema principal que Pedro repite una y otra vez es la resurrección de Jesús. Hay que tratar de identificar primero cuál es el tema principal del discurso. Segunda pregunta, ¿cuál es la estructura discernible del discurso? Por ejemplo, una vez más el libro de Hechos, pero ahora capítulo 7, versículos del 1 al 53, un discurso muy largo de Esteban antes de ser martirizado. En este caso, si leemos el pasaje repetidamente, vamos a ver que la estructura que Esteban presenta tiene que ver con el lugar del templo en la historia de Israel. Y al final de ese discurso, él va a tomar ese tema que ha venido estructurando a lo largo de la historia de Israel y lo aplica a sus oyentes contemporáneos. Ahora, quiero que noten una cosa. Como continuamente estoy haciendo mención de la importancia de la estructura, ya sea de un libro bíblico, una carta del Nuevo Testamento o en este caso de un discurso en el Nuevo Testamento. Yo creo mucho en la importancia de observar la estructura de los pasajes bíblicos para interpretarlos correctamente, porque como decía uno de mis profesores en el seminario, Dios inspiró no solo el contenido de su palabra, sino también la forma, la estructura, la manera de transmitirla. Dios determinó y diseñó no solo lo que nos quería decir, sino también cómo quería transmitirlo en su palabra, y a eso es a lo que llamamos estructura, la forma que Dios eligió para transmitirnos su palabra. Cuando estoy interpretando un discurso, primero trato de determinar su tema principal, segundo, su estructura discernible, y en tercer lugar, la última pregunta que quiero sugerir es ¿qué papel juega el discurso dentro del argumento narrativo general? Porque como decía al inicio, estos discursos van entretejidos en medio de libros narrativos y necesitamos ver la correlación entre esos discursos y las narraciones en medio de las cuales se encuentran. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene 5 discursos principales. Ahí abajo están las citas donde aparecen entretejidos en medio de toda la narración del Evangelio, que comienza con el nacimiento, con la genealogía de Jesús antes de su nacimiento y termina con el envío misionero de la iglesia. En medio de esa narrativa de la persona, la vida, el ministerio, la obra de Jesús, Mateo entreteje esos 5 discursos que refuerzan el tema de todo el evangelio, la identidad de Jesús como rey, y en el caso de esos discursos vienen a ser la enseñanza del rey. Si Mateo presenta a Jesús como rey, los discursos vienen a ser la enseñanza del rey. Y es una pregunta interpretativa importante. ¿Qué papel juega el discurso que estoy estudiando dentro del argumento narrativo general del libro donde se encuentra? Espero que estas 3 preguntas te sean útiles en la interpretación de discursos. ¿Por qué? Porque es importante interpretar bien incluso esas secciones menores de la palabra de Dios. Ya lo dijimos y lo quiero recalcar. Tenemos una convicción ministerial, una pasión que nos mueve en todo lo que hacemos, y es la siguiente: lo más importante que el mundo y la iglesia necesitan es la palabra de Dios, y tú y yo somos llamados y tenemos el enorme privilegio de interpretarla correctamente para poder exponerla adecuadamente. Para eso existe Artios. Este ha sido Exégesis 11. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.